Historias de terror de personas de rancho. Dicen que en el campo, cuando cae la noche, las cosas verdaderas empiezan a caminar entre los árboles. Allá, donde no hay vecinos cerca, donde el silencio pesa, las leyendas no son cuentos, son advertencias. Hoy escucharás testimonios reales de gente que vive aislada, rodeada de monte, oscuridad y cosas que no deberían existir. Prepárate, porque estas historias no vienen de ciudades, vienen del corazón del rancho, donde lo sobrenatural nunca avisa antes de aparecer. Me llamo Mateo Luján, tengo 41 años. Fui sicario del Cártel del Golfo durante casi 7 años. Pero lo que me hizo salirme no fue la patrulla, ni un operativo, ni una traición. Fue un muerto. Un muerto que matamos nosotros. Antes del infierno. En el 2012, mi equipo recibió la orden de levantar a un contador que se había clavado dinero. Ese tipo, al que todos conocían como el Chacalito, había movido cifras que no debía. Lo agarramos saliendo de su oficina. No gritó. No peleó. Solo repitió 3 veces. No me entierren. No me entierren. No me entierren. Pensamos que estaba loco, o drogado, o espantado. No le hicimos caso. Lo ejecutamos en un monte cercano y lo enterramos ahí mismo, como siempre. Trabajo hecho. Eso creímos. La maldición empezó a la hora exacta. 2 días después, a las 3:33 de la mañana, todos en la casa de seguridad despertamos por el mismo sonido. Toc, toc, toc. Un golpe lento, hueco, como si alguien tocara la puerta con los nudillos. Me levanté con la pistola en la mano. Abrí. Nadie. Pero en el piso había tierra. Tierra fresca. De esa que huele a cementerio. Pensé que era una broma de los morros nuevos. Pero ellos también estaban cagados de miedo. El primer muerto. Esa misma mañana, el güero, uno de los que ayudó a enterrarlo, no llegó al desayuno. Pensamos que se había ido a pistear o a buscar vieja. Cuando lo encontramos estaba atrás de la casa de seguridad. Sentado. Con los ojos completamente blancos. Y la boca llena de tierra. Como si hubiera intentado gritar. Pero alguien le hubiera metido puñados de lodo hasta ahogarlo. No había señales de pelea. Nada. Solo tierra. La misma tierra del monte donde enterramos al Chacalito. Las cámaras. Los jefes ordenaron revisar las cámaras exteriores. En la grabación, a las 3:33 de la mañana, se veía al güero levantarse solo, salir caminando como sonámbulo. Y pararse frente a alguien. Esa figura. Esa silueta. Era él. El Chacalito. Cubierto de tierra. Los ojos negros. La ropa rota. Parado como si hubiera salido del mismo infierno. La cámara se distorsionó justo cuando la figura le tocó el pecho. 3 segundos después, el güero estaba muerto. Seguimos cayendo uno por uno. Esa noche nos encerramos todos en la casa. Pusimos barricadas, armas listas, cámaras, radios. A las 3:33 de la mañana exactas. Los golpes regresaron. Toc, toc, toc. Pero esta vez no venían de la puerta. Venían de dentro de la casa. El Pantera, otro de los que lo enterró, fue al baño a vomitar del miedo. No volvió a salir. Lo hallamos tirado en el piso, frío, con la lengua negra y llena de tierra. Sin un solo golpe. Ni una gota de sangre. Solo tierra. El encuentro. Esa misma noche lo vi. Yo estaba en la cocina, apuntando hacia la sala. Tenía 2 cargadores extendidos. No parpadeaba. Sentí un frío que me heló los huesos. Un olor a humedad, a lodo, a cuerpo podrido. Algo se paró detrás de mí. Lo supe porque la sombra se proyectó en la pared. Me giré, temblando, y aquí estaba. El Chacalito.
con la cara hinchada, los ojos completamente negros y la boca abierta como si siguiera gritando bajo la tierra. Intenté disparar, pero el arma se trabó. El gatillo no bajaba, como si alguien lo estuviera sosteniendo desde adentro. El muerto me miró y dijo lo mismo que aquella noche. Te dije que no me enterraras. Después desapareció, así, sin más, como uno. La huida. Esa noche escapé. Corrí por la carretera sin mirar atrás hasta que vi una patrulla federal. Me entregué, sin decir nada del muerto. Solo dije que me estaban buscando para matarme. Pasé 3 años encerrado por delitos menores que me inventaron. Fue lo mejor que me pudo pasar, porque nunca volví a ver esa cosa. Hasta hace 2 semanas. El regreso. Estaba llegando a mi casa nueva, lejos de todo y de todos. Iba con víveres. Tranquilo. Eran las 3:33 de la mañana. Cuando abrí la puerta, había tierra. Un rastro de tierra hacia la sala. Y en la pared, una frase escrita con dedos embarrados. No has terminado conmigo. No he dormido desde entonces. Y sé que, cuando vuelva a tocar la puerta, esta vez vendrá por mí. Me llamo Rubén Salazar, tengo 34 años. Y antes de salirme del desmadre, trabajé como halcón para un cártel en la Sierra de Coahuila. Lo que te voy a contar pasó en 2015, y te juro por mi madre que no tiene explicación humana. Yo era joven, bruto y necesitaba dinero. Mi trabajo era simple, vigilar un tramo de carretera entre 2 rancherías abandonadas. Era un camino feo, seco, lleno de curvas ciegas y barrancos, pero muy útil para mandar cargamentos sin que el ejército se metiera. A ese tramo todos le decían el camino muerto. No por la violencia, sino porque, según la gente, ahí espantaba. Yo no creía en nada de eso. Hasta esa noche. La orden. El 22 de septiembre nos avisaron por radio. Van a cruzar 2 camionetas a las 2:40 de la mañana. Perro, quédate vigilando hasta que pasen y confirma que todo esté limpio. Yo era Perro. Un apodo pendejo, pero cumplía. A las 2:10 ya estaba en mi punto, un mirador de piedra desde donde se veía toda la curva principal del camino muerto. No había luna. No había estrellas. Ni los grillos sonaban. Silencio absoluto. Y cuando en la sierra no hay animales haciendo ruido, es mala señal. La primera sombra. A las 2:25 escuché pasos en la grava, como si alguien caminara atrás de mí. Pensé que era uno de los otros halcones. ¿Quién anda?, pregunté. Nadie respondió. Volteé y vi una silueta enorme, más alta que un hombre, parada a unos 20 metros. Parecía estar formada de humo. Negra, espesa. Sin cara. Parpadeé. Desapareció. Me dije, ya valió, me estoy quedando dormido. Pero no estaba dormido. Las camionetas. A las 2:39 escuché motores. 2 Pick-UPS subiendo la cuesta entre piedras. Todo iba perfecto. Les avisé. Punto limpio. Pasen sin miedo. Y en ese momento, la silueta volvió a aparecer en medio de la carretera, a unos 10 metros frente a las camionetas. Los operadores no la vieron, pero yo sí. Y te juro que me heló el alma. Alto. Alto. Grité por radio, pero ya era tarde. Las camionetas siguieron avanzando. La sombra levantó un brazo. Y las luces delanteras explotaron como si las hubieran golpeado con un mazo invisible. Los operadores frenaron en seco, gritando por la radio. ¿Qué verga fue eso? ¿Qué verga fue eso? Quise responder, pero antes de hacerlo la silueta se dobló, como un animal, y corrió hacia la primera camioneta a una velocidad imposible.
El ataque. La sombra se subió al cofre como si flotara. Los operadores salieron disparando, vaciando cargadores completos. Pero las balas no la tocaban, no rebotaban, no hacían nada. Era como disparar al aire. La silueta agarró al primer operador por la cabeza y lo levantó como si fuera un niño. No gritó, no sangró, no hubo ruido, solo se quedó quieto y luego cayó al suelo como si le hubieran quitado el alma. El segundo intentó correr, pero la cosa lo alcanzó en 2 pasos. Yo no podía moverme, ni respirar, ni pensar. Solo vi cómo la sombra se arqueó, como oliéndolo, y luego lo dejó caer también, inerte. La mirada. La cosa se volteó hacia mí, desde casi 100 metros de distancia. No tenía ojos, pero sentí que me miraba, y en mi cabeza escuché algo. Una voz, no humana, no clara, una palabra: vete. Y obedecí. Tiré la radio, la pistola, todo. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Llegué a la ranchería a las 3:05, con el corazón queriéndome salir del pecho. Los demás halcones me vieron llegar pálido, sin aire. No me creyeron nada, hasta que fueron a revisar la escena. Las camionetas estaban intactas. Ni un balazo, ni un vidrio roto. Pero los 2 operadores estaban muertos en el suelo. No tenían una sola herida, como si se hubieran apagado por dentro. Los jefes dijeron: no hables de esto. No pasó nada. Los muchachos se durmieron, se pegaron un susto y se les paró el corazón. Nadie les creyó, ni ellos mismos. Al día siguiente renuncié. Me fui al otro lado. Aquí sigo, trabajando en un taller. Pero a veces, en la madrugada, cuando no puedo dormir, juro ver esa misma sombra parada detrás de los trailers, mirando hacia donde estoy. Esperando, como si no hubiera terminado conmigo. Mi nombre es Héctor Maldonado, tengo 58 años, y trabajé toda mi vida cuidando ranchos en la sierra de Tamaulipas. Esta es la historia que nunca le conté a nadie, porque ni los mismos hombres del crimen organizado se atreven a hablar de lo que pasó aquella noche. Yo trabajaba para don Ramiro, dueño del rancho escondido, un terreno enorme, perdido entre cerros secos y caminos sin nombre. Todos sabíamos que, desde hacía meses, un grupo delictivo andaba rondando la zona, marcando ganado, asustando familias, cobrando piso. Pero don Ramiro era terco, de esos viejos bravos que no se hincan ante nadie. Y esa terquedad lo mató. La advertencia. El 9 de octubre de 2012 llegaron 3 camionetas sin placas. No hicieron escándalo. No gritaron. No amenazaron. Solo se bajaron, rodearon la cerca y uno de ellos, un tipo alto con máscara negra, me llamó por mi nombre. Dile a tu patrón que tiene 2 días para entregar el rancho, o vamos a venir por él y por ti. Yo asentí. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que, si decía una palabra de más, ahí mismo me desaparecían. Esa misma tarde, don Ramiro me dijo: si vienen, no corras. Quédate en la casa grande. Vas a ver cosas que no vas a entender, Héctor, pero no preguntes nada. No entendí nada en ese momento. La madrugada. El 11 de octubre, a las 3:17 de la mañana, escuché los primeros motores. No eran 3 camionetas, eran 7. Y venían llenas. Apagué todas las luces y me atrincheré en la casa grande, como lo pidió don Ramiro. Él estaba arriba, en la habitación principal, sentado con un rifle viejo en las piernas, como si estuviera esperando a alguien. Pero no parecía nervioso. Parecía resignado. Cúbrete, Héctor. Pase lo que pase, no abras la puerta, me dijo. El ataque. Los criminales entraron derribando la cerca.
Disparaban como locos, vaciando cargadores contra las paredes, las ventanas, los tanques de agua. Pero algo estaba mal. Yo había escuchado tiroteos antes. Esto era diferente. Los disparos parecían apagados. Como si el sonido no rebotara en las paredes del rancho. Como si algo estuviera absorbiéndolo. De pronto escuché gritos allá afuera. Pero no de dolor. De miedo. No le disparen, no le disparen. No se acerquen a esa cosa. Me asomé por una rendija. Y lo vi. La cosa en el patio. Entre las camionetas había una figura alta, negra, como humo condensado. Se movía lento, pero cada paso dejaba huellas quemadas en la tierra. Los hombres le disparaban, pero las balas se frenaban antes de tocarla, cayendo al suelo como si chocaran contra aire sólido. Uno de ellos gritó: ¿qué es eso, jefe? No es humano. Y tenían razón, no lo era. La sombra avanzó hasta la camioneta principal. El conductor intentó acelerar, pero la figura puso una mano en el cofre. El motor explotó sin fuego, sin ruido, como si simplemente hubiera dejado de existir. Los criminales entraron en pánico. Algunos dispararon, otros corrieron, otros se quedaron paralizados. La cosa se detuvo, levantó el rostro, si es que tenía uno, hacia la casa grande, hacia donde estaba don Ramiro. Y entonces entendí. Esa cosa había venido por él. El destino de don Ramiro. Subí corriendo las escaleras, ignorando los disparos y el temblor del suelo. Abrí la puerta de la habitación. Y encontré a don Ramiro de pie, mirando por el ventanal roto. La figura ya estaba a unos metros. Aún así, él no retrocedió. No tengas miedo, Héctor. No vinieron por ti, me dijo, sin voltearme a ver. ¿Quiénes? Pregunté, temblando. Él sonrió, una sonrisa triste, cansada. Las consecuencias. Entonces escuché un golpe seco, como un trueno sin eco. Cerré los ojos. Cuando los abrí, don Ramiro ya no estaba. La figura tampoco. Solo quedaba el cuarto destrozado, el viento entrando por el hueco donde antes había una ventana. Y un olor a tierra mojada y metal caliente. El silencio. Los criminales huyeron. Dejaron 3 cuerpos tirados en el patio, todos sin heridas visibles, como si les hubieran arrebatado la vida de un solo tirón. Yo fui el único testigo. Las autoridades llegaron al amanecer. No encontraron nada raro. No creyeron nada de lo que dije. Pero yo vi lo que vi. Y desde esa noche, el rancho escondido quedó abandonado. Dicen que aún se escuchan disparos ahí. Y que a veces, en la madrugada, alguien toca la puerta de la casa grande. Golpes lentos. Fuertes. Pacientes. Como si algo, o alguien, estuviera esperando que la deuda se pague completa. Si quieres otra historia similar, más larga, más sangrienta, con más crimen organizado o más sobrenatural, solo pídela.